Y si el rostro más querido del cine de oro, ese que parecía hecho de terciopelo y luz, se transformaba en sombra apenas se apagaba el reflector? Porque en los pasillos no mandaba la fama, mandaba el temperamento, miradas que congelaban, silencios que castigaban, egos que exigían que el mundo entero se acomodara a un primer plano. El cine de oro escondió historias que no cabían en la pantalla, rumores de camerinos cerrados por dentro, órdenes disfrazadas de perfeccionismo, y nombres que el público aplaudía, mientras el equipo tragaba saliva. Y entre esas leyendas aparece incluso una diva nacida en Argentina, Libertad Lamarque, que terminó convirtiéndose en figura clave también en México, adorada afuera, discutida adentro, como si la gloria tuviera un precio que solo se paga en voz baja. Si esta historia te mueve algo en el pecho, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo quiso borrar, y lo que la industria prefirió callar. Quédate, porque hoy la pregunta no es quién fue grande, sino quién dejó, detrás del aplauso, el recuerdo más difícil de soportar. Libertad Lamarque. En México la llamaron la novia de América, pero en ciertos foros su leyenda tenía otra textura, la de una presencia tan perfecta que podía volverse distancia, tan impecable que llegaba a doler. Porque no hay nada más inquietante que una estrella que entra al set como si entrara a un templo, y hace sentir que todos los demás están de visita. Libertad Lamarque nació el 24 de noviembre de 1908, en Rosario, Argentina, y murió el 12 de diciembre de 2000 en Ciudad de México, cerrando su vida justo en el país que también la adoptó como suya. Fuentes biográficas señalan que, tras un episodio conflictivo durante el rodaje de la cabalgata del Circo 1945 y el ambiente político de la época, terminó instalándose en México para continuar su carrera. Y allí, la pantalla la recibió con un debut de alto voltaje simbólico, Gran Casino 1947, junto a Jorge Negrete y bajo la dirección de Luis Buñuel, como si el destino la hubiera colocado de golpe en el centro del mapa. En México protagonizó decenas de películas, más de 40, según recuentos periodísticos, y se volvió sinónimo de melodrama, voz y elegancia, con títulos que la misma prensa suele mencionar como parte de su consolidación en el país, como Vagabunda 1950. Y cuando una figura acumula esa clase de poder, taquilla, prestigio, primeros lugares en cartel, también nacen los murmullos. En algunos relatos y memorias de industria se la describe como una mujer reservada, de círculo cerrado, con un aura que no se mezclaba fácilmente con el bullicio del equipo. No siempre es odio lo que se siente cerca de una diva, a veces es otra cosa, una sensación de hielo fino, de reglas no escritas, de silencios que obligan a hablar bajito. Pero si Lamarque podía dominar un foro sin levantar la voz, el siguiente nombre de esta historia tenía otro método: hacía reír en pantalla, y, según se ha contado, su humor podía convertirse en filo cuando las cámaras dejaban de grabar. Fernando Soto Mantequilla. La gente lo veía aparecer, y el set respiraba alivio, porque con Fernando Soto Astol, Mantequilla, llegaba esa promesa de risa que parecía eterna. Pero la pregunta incómoda no es cómo hacía reír, sino qué tan caro cobraba, fuera de cuadro, el derecho de seguir siendo el cuando todos esperaban que fuera el simpático. Nació en Puebla de Zaragoza el 15 de abril de 1911 y murió en la Ciudad de México el 11 de mayo de 1980. Un hombre atravesado por décadas de cine, tablas y rutinas repetidas hasta volverse oficio. La prensa ha recordado que falleció tras un coma diabético, como si la vida le hubiera cortado la escena sin despedirse. Y aún así, su nombre quedó amarrado a esa época de oro donde compartió pantalla con titanes como Cantinflas y Germán Valdés Tintán. Hasta su apodo suena a leyenda de pasillo. Hay versiones que dicen que Mantequilla se lo puso su padre por resbaloso con las muchachas, y otra que nació por su forma resbalosa de cantar. Y ese detalle, la voz, la presencia, el efecto inmediato, se volvió su escudo. En entrevistas dijo que fue feliz interpretando al peladito, al ayudante, al secundario que se roba el momento, como en Ni Sangre ni Arena 1941 o Los Tres García 1947. Porque a veces el que hace reír no está pidiendo permiso para existir, está defendiendo un territorio que considera suyo. Hay un episodio que pinta su carácter mejor que cualquier rumor. A inicios de los años 70, Alejandro Jodorowsky le propuso una aparición extrema para La Montaña Sagrada, desnudo y golpeado dentro de una iglesia, y Mantequilla cortó la conversación con una respuesta que lo dejó fuera del proyecto y también del pago prometido. No fue una explosión para el público, fue una frontera, hasta aquí, como si el hombre detrás del comediante no aceptara que lo empujaran a un lugar donde ya no reconocía su propio espejo. Y ahora viene lo más inquietante. Si Mantequilla defendía su espacio con ironía y orgullo, la siguiente figura de esta lista no necesitaba bromas ni argumentos, le bastaba una mirada para imponer silencio. Sara García. Le decían la abuelita de México, pero en ciertos sets bastaba su presencia para que el aire se volviera más pesado, como si una autoridad antigua acabara de entrar al cuarto.
Porque hay cariños que nacen de la pantalla, y hay temores que se fabrican detrás, en el silencio donde nadie quiere ser el siguiente en equivocarse. Sara García, Sara Rita de la Luz García, nació en Orizaba, Veracruz, y murió el 21 de noviembre de 1980 en la Ciudad de México, dejando una huella enorme en la época de oro. La industria la inmortalizó con los apodos de Abuelita de México y Abuelita del Cine Nacional, gracias a sus caracterizaciones de madre y abuela que se volvieron casi un símbolo cultural. Y alrededor de esa imagen se tejió una historia tan famosa como inquietante. La voz popular cuenta que llegó a retirarse 14 dientes para sostener con realismo un papel de abuela, como si el personaje hubiera exigido un sacrificio literal. En la pantalla fue casa, familia, tradición. Y por eso su presencia en películas como Los Tres García 1947 quedó grabada en la memoria colectiva, junto a Pedro Infante. Pero lo que vuelve a una leyenda peligrosa no es solo lo que interpreta, es la manera en que su nombre convierte un foro en un sitio donde todos caminan con más cuidado del normal. Y lo peor es esto, si con Sara el control era una mirada, el siguiente personaje de esta lista no controlaba con silencio, controlaba con explosiones. Emilio el Indio Fernández. Dicen que hay directores que piden silencio, y otros que lo arrancan, y con Emilio el Indio Fernández, la prensa y las crónicas de su vida han repetido una idea: su temperamento era tan temido como su talento. Emilio Fernández Romo nació el 26 de marzo de 1904 en Coahuila y murió el 6 de agosto de 1986 en la Ciudad de México, y fue director, productor y actor, conocido precisamente como El Indio. Su cine marcó época con títulos que hoy se citan como esenciales, como María Candelaria, una película que fuentes periodísticas recuerdan por su reconocimiento internacional en Cannes. Pero fuera del encuadre, su nombre cargaba otro tipo de leyenda, la del hombre que convertía un rodaje en territorio de guerra cuando algo no salía como él imaginaba. Y entonces aparece el dato que ensombrece todo lo demás. Infobae ha relatado el episodio en el que Fernández mató a un hombre, un hecho que reforzó la imagen pública de alguien capaz de cruzar líneas irreparables. Porque hay artistas que construyen películas, y hay artistas que construyen miedo, y luego ya no saben cómo apagarlo. Jorge Mistral. Llegó con acento de afuera y rostro de postal, pero en México, a veces, el galán internacional no entra como invitado, entra como amenaza. Porque cuando un nombre crece demasiado rápido, el set deja de ser un lugar de trabajo, y se vuelve un ring silencioso donde todos miden su lugar. Jorge Mistral, Modesto Llosas Rosell, nació el 24 de noviembre de 1920 en Aldaya, Valencia, y murió en Ciudad de México el 21 de abril de 1972. Fuentes biográficas señalan que se quitó la vida de un disparo en su casa de la colonia Nápoles, después de un periodo depresivo agravado por un cáncer duodenal que padecía. Y ese detalle lo cambia todo. No es solo el final de un actor, es el final de un hombre que, aún rodeado de cámaras y aplausos, estaba peleando una guerra que casi nadie veía. Su trayectoria lo colocó en un mapa más amplio que un solo país. Participó en producciones internacionales y trabajó ampliamente en México, donde desarrolló una parte importante de su carrera cinematográfica. El Diccionario de Directores del Cine Mexicano lo describe como un galán consolidado que llegó a México para continuar una carrera extensa, compartiendo créditos con figuras clave de la industria. Y sin embargo, cuando la luz apaga, queda una pregunta que quema: ¿qué clase de soledad tiene que cargar un ídolo para terminar así, en el país que lo aplaudió? Y ahora sí, el siguiente nombre no viene de fuera, viene del corazón mismo del mito mexicano, con voz de charro y orgullo de acero, pero con una lengua que, dicen, podía dejar cicatrices sin tocarte. Jorge Negrete. Dicen que cuando Jorge Negrete entraba a un foro, no llegaba un actor, llegaba un estandarte. Y aún así, detrás del traje de charro y la voz impecable, queda la duda que incomoda: ¿cuántos sonreían por admiración y cuántos por prudencia? Jorge Alberto Negrete Moreno nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato y murió el 5 de diciembre de 1953 en Los Ángeles, y su apodo, el Charro Cantor, se volvió una marca imposible de borrar. Su popularidad fue tan grande que incluso piezas documentales lo describen como un fenómeno capaz de provocar histeria colectiva en su época. Pero el éxito también deja sombras. Infobae ha señalado que, aunque era reservado, sí tuvo enemistades y roces dentro del medio, y esas fricciones llegaron a convertirse en tema de conversación por tratarse de figuras importantes. Y aquí es donde la historia se pone peligrosa. Cuando una industria entera se acostumbra a inclinar la cabeza ante una leyenda, el carácter se vuelve ley, y la ley, con el tiempo, se vuelve miedo. Porque el Charro Cantor no solo cantaba para la gente, también ocupaba un lugar de poder real en su ambiente, y no todos estaban dispuestos, o a salvo, de contradecirlo. Pero espera, porque el siguiente nombre no necesitaba un apodo para imponer respeto. Tenía el filo de un veredicto en la boca y un prestigio que hacía temblar hasta los valientes. Pedro Armendáriz.
Pedro Armendáriz tenía esa presencia que no pide espacio, lo ocupa. Y aún así, lo más inquietante no es lo que se veía en pantalla, sino lo que se decía en voz baja cuando él no estaba, que su autoridad no era solo prestigio, también era filo. Pedro Gregorio Armendáriz Hastings nació el 9 de mayo de 1912 en la Ciudad de México y murió en junio de 1963 en Los Ángeles. Fue una de las grandes figuras del cine mexicano y trabajó también en Hollywood y Europa, algo que fuentes como TCM destacan como parte esencial de su estatura internacional. Y en el corazón del mito está María Candelaria 1944, dirigida por Emilio "El Indio" Fernández y protagonizada por Dolores del Río y el propio Armendáriz, como si ambos hubieran quedado amarrados para siempre a la misma llama. Pero la historia real, la que no se aplaude, termina en un hospital. Según reseñas biográficas, Armendáriz se suicidó tras recibir un diagnóstico desalentador, aquejado por dolores de cáncer, disparándose con un arma en un hospital de Los Ángeles. Hay estrellas que caen por escándalo, y hay estrellas que caen por dolor, en silencio, sin cámaras, sin música, sin última toma. Y cuando una figura así se apaga, no queda solo un vacío, queda una pregunta venenosa sobre lo que el poder le hizo por dentro, y lo que, quizá, le hizo a los demás. Y lo que viene ahora es peor, porque el siguiente nombre no es recordado solo por su grandeza, es recordado por la fama de imposible, ese tipo de persona que el gremio aprende a esquivar como se esquiva una puerta a punto de azotarse. Víctor Junco. Hay actores que imponen con gritos, y otros con algo más frío, la cortesía exacta, la mirada medida, el silencio que te deja sintiéndote de más en tu propio set. Y con Víctor Junco, ese tipo de presencia se volvió parte de su leyenda. Un galán elegante que parecía siempre a medio paso de retirarse, incluso cuando estaba frente a ti. Víctor Ciriaco Junco Tassinari nació el 18 de junio de 1917 en Gutiérrez Zamora, Veracruz, y falleció en 1988 en Ciudad de México. Hay fuentes que registran el 3 de julio y otras el 6 de julio, como si hasta su fecha final tuviera dos versiones circulando en los pasillos. Fue actor mexicano de origen cubano e italiano, se formó en actuación y pronto entró al cine con fuerza, con un rol importante en Las Abandonadas 1945, dirigida por Emilio "El Indio" Fernández, y más tarde apareció en títulos clave como La Otra 1946. Además, su carrera no se quedó solo en los foros. En 1953 fundó el Teatro Arena, y llegó a ocupar cargos relevantes en organizaciones del gremio, como la ANDA y la ANDI. Y aquí el detalle que lo vuelve un personaje perfecto para esta lista. Documentos biográficos señalan que Junco era meticuloso con su lugar en la industria, productor, dirigente, actor con prestigio, y cuando alguien vive midiendo jerarquías, también aprende a marcar distancias. Aún así, la industria tardó décadas en reconocerlo con una estatuilla. Según su biografía, obtuvo el Ariel hasta 1981 por Misterio, después de casi 50 años de carrera, como si el aplauso oficial hubiera llegado cuando ya nadie podía discutir su peso. Y lo que sigue es distinto. El siguiente nombre no se conformaba con tener peso en un set, quería controlar el mundo entero alrededor, incluyendo el guión, la cámara, y hasta quien merecía brillar. Antonio Aguilar. Antonio Aguilar no caminaba al set, lo reclamaba, como si el polvo del foro le perteneciera desde antes de que llegara la primera llamada. Y ese es el detalle que divide a los ídolos en dos, los que inspiran y los que imponen. José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza nació el 17 de mayo de 1919 en Villanueva, Zacatecas, y murió el 19 de junio de 2007 en la Ciudad de México. Fue cantante y actor, y la historia oficial lo recuerda con un apodo que pesa como herradura de oro, el Charro de México, por su impulso a la charrería a nivel nacional e internacional. También se documenta que su discografía superó los 160 álbumes y vendió más de 25 millones de copias, una magnitud que no solo compra aplausos, compra poder. En cine debutó en los años 50 y su filmografía incluye títulos como Ahora soy rico 1952, La cama de piedra 1958 y La cucaracha 1958, entre otras. Y cuando alguien produce, protagoniza, canta y se convierte en emblema cultural, el rodaje puede dejar de ser colaboración para transformarse en un reino, el lugar donde se hace lo que la estrella considera correcto. Porque el control no siempre se grita, a veces se instala, se normaliza, y un día el equipo ya no pregunta, solo obedece. Pero no te confíes, el siguiente nombre no viene con guitarra ni sombrero, viene con una sombra más vieja, más áspera, y un prestigio capaz de convertir la admiración en algo que se parece demasiado al miedo. Fernando Soler. A Fernando Soler no lo anunciaban con gritos, lo anunciaba el silencio que dejaba a su paso, como si el set entendiera que estaba entrando la figura de autoridad antes de que alguien lo dijera. Y ese es el tipo de poder que no se discute, se acepta, se acata o se paga. Su nombre real fue Fernando Díaz Pavía, nació el 24 de mayo de 1896 en Saltillo, Coahuila,
y murió el 24 de octubre de 1979 en la Ciudad de México. Fue actor, guionista, productor teatral y director, y formó parte de la dinastía conocida como los hermanos Soler, junto a Andrés, Domingo, Julián y Mercedes. Su carrera comenzó en teatro en 1916, en Los Ángeles, California, dentro de la compañía de sus padres, un origen que explica por qué su oficio se sentía de sangre, como si no actuara, decretara. El Diccionario de Directores del Cine Mexicano lo describe como el primogénito de la dinastía Soler y remarca su formación temprana y su recorrido por compañías dramáticas, un trayecto que suele forjar temperamentos exigentes y miradas que no piden permiso. Y alrededor de figuras así, en cualquier industria, se crea un fenómeno inevitable. La gente empieza a medir sus palabras, a calcular dónde se para, a pensar 2 veces antes de brillar de más cerca del patriarca. Pero no te equivoques. Lo que viene después ya no es solo autoridad familiar ni prestigio teatral, es un nombre asociado a villanos, a cejas como cuchillos y a frases que caían como sentencia. Carlos López Moctezuma. Hay villanos que se inventan con maquillaje, y hay hombres cuya mirada ya trae la condena escrita, incluso antes de que el director diga acción. Carlos López Moctezuma Pineda nació el 19 de noviembre de 1909 en la Ciudad de México y murió el 14 de julio de 1980 en Aguascalientes. La pantalla lo volvió un rostro temible y recurrente del cine mexicano, recordado por trabajos como Río Escondido 1948, Canaima 1945 y El Rebozo de Soledad 1952. Y aunque se le encasilló muchas veces como villano, también interpretó otros registros. Wikipedia menciona Padre Nuestro como un ejemplo donde aparece como padre de familia, y La Rebelión de los Colgados como otra cinta donde destaca su presencia dramática. Pero lo que casi nadie cuenta es cómo termina una figura así cuando el aplauso ya no alcanza. Según su biografía, comenzó a padecer complicaciones digestivas por una úlcera y un enfisema pulmonar, lo que lo llevó a radicar en Aguascalientes, donde falleció a consecuencia de un infarto agudo al corazón. Como si el cuerpo, al final, cobrara lo que el personaje aguantó durante décadas: tensión, dureza, máscara y soledad. Y ahora viene lo peor. El siguiente nombre no necesitaba cejas de villano ni sombras en el rostro, porque su conflicto no era el personaje, era su carácter, y se sentía en cada discusión con directores y compañeros. David Silva. David Silva tenía cara de barrio y corazón de película, el tipo de hombre que la cámara convierte en héroe popular, y que, a veces, la vida se empeña en quebrar fuera de cuadro. Porque cuando el público aplaude a un galán del pueblo, casi nadie imagina lo que pasa cuando ese galán se queda solo con el cuerpo, el orgullo y el dolor. David Silva Guglielmetti nació el 9 de octubre de 1917 en la Ciudad de México y murió el 21 de septiembre de 1976, también en la Ciudad de México. Su consagración llegó con Campeón sin Corona 1947, donde interpretó a Kid Terranova y ganó el Ariel al mejor actor ese mismo año. Y ahí está la ironía. En pantalla era fuerza, calle y resistencia, pero detrás de cámaras la historia tomó un rumbo cruel cuando, tras un accidente automovilístico en 1971, se descubrió que padecía diabetes mellitus con complicaciones circulatorias que terminaron llevándolo a amputaciones. Su último papel fue en Los Albañiles, dirigida por Jorge Fons, como si hubiera querido quedarse trabajando hasta el final, aunque el cuerpo ya estuviera cobrando factura. Y ahora viene lo que duele, porque el siguiente nombre no se recuerda por perder contra la vida, se recuerda por imponerle la vida a los demás, con una rigidez que convertía el set en una sala de juicio. Domingo Soler. Domingo Soler tenía esa clase de presencia que no busca aplausos, busca obediencia, y cuando alguien así se planta frente a un elenco, el set deja de sentirse como un lugar de creación, y empieza a parecerse a un tribunal, donde cada error se paga con vergüenza. Su nombre real fue Domingo Díaz Pavía, nació el 17 de abril de 1901 en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y murió el 13 de junio de 1961 en Acapulco de Juárez. Fue una de las columnas de la dinastía Soler, hermano de Fernando y Andrés, y parte de una familia que vivió entre bastidores desde la infancia, como si la actuación no hubiera sido vocación, sino destino. Y el cine lo fijó para siempre en un papel que parece escrito con pólvora. Interpretó a Pancho Villa en Vámonos con Pancho Villa, 1936, dirigida por Fernando de Fuentes. En la memoria del gremio, la dureza no siempre se cuenta con gritos. A veces se cuenta con normas, con distancia, con esa solemnidad que obliga a todos a estar a la altura aunque por dentro estén temblando, porque el teatro, cuando se vuelve religión, suele exigir sacrificios, silencio absoluto, disciplina férrea, y una idea peligrosa de perfección que no perdona lo humano. Y el final, lejos de suavizar la leyenda, la vuelve más inquietante. Falleció por insuficiencia cardíaca, fue enterrado en el Panteón Jardín, y al morir dejó películas ya filmadas que todavía se estrenarían después, como si su sombra siguiera trabajando aún con el telón abajo.
Pero lo que viene ahora es distinto. El siguiente nombre no imponía con solemnidad, imponía con control obsesivo, capaz de convertir una simple palabra en motivo de guerra. Joaquín Pardavé. Hay hombres que actúan, y hay otros que, sin darse cuenta, se vuelven el reloj del set. Si ellos se detienen, todo se detiene. Joaquín Pardavé era de esos. Y lo más inquietante es que su control no parecía rabia, parecía método, como si el cine fuera una máquina y él fuera el único que sabía dónde estaba el tornillo suelto. Joaquín Pardavé Arce nació el 30 de septiembre de 1900 en Pénjamo, Guanajuato, y murió el 20 de julio de 1955 en la Ciudad de México. Fue actor, director, guionista y compositor, una de esas figuras totales de la época de oro que no solo aparecían en la película, también la construían desde adentro. El Diccionario de Directores del Cine Mexicano detalla que debutó como director con el Baizano Jalil 1942 y que llegó a dirigir 22 películas, muchas con argumentos o guiones escritos por él mismo. Y entonces nace la leyenda que parece escrita para un canal como este, el rumor de que fue enterrado vivo. Pero la prensa ha aclarado que su muerte se debió a un derrame cerebral asociado a hipertensión, y que esa historia de catalepsia pertenece más al miedo colectivo que a los hechos comprobables. Aún así, el rumor sobrevivió, porque con Pardavé ocurría algo. Su figura era tan grande que, cuando desapareció, el público necesitó inventar una explicación igual de grande. Y ahora abre bien los ojos, porque el siguiente nombre no se hizo leyenda por un rumor, sino por algo más frío. Era un juez sin toga, un veredicto caminando por los foros. Y si no le gustabas, tu carrera podía empezar a morir sin que nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Andrés Soler. Hay hombres que no levantan la voz, porque no la necesitan. Con Andrés Soler, la sensación era esa, la de un juez elegante, sentado en la esquina del set, capaz de aprobarte con un gesto o borrarte con una mirada. Andrés Díaz Pavía nació el 18 de noviembre de 1898 en Saltillo, Coahuila, y murió el 26 de julio de 1969 en la Ciudad de México. Fue parte de la dinastía Soler, junto a Julián, Domingo, Fernando y Mercedes, y se volvió uno de los actores más prolíficos del cine mexicano, con más de 190 películas acreditadas. Además de actuar, se le atribuye la fundación de la Academia de Arte Dramático de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, como si no le bastara con dominar la escena, también quería formar a quienes vendrían después. Debutó en cine con Celos 1935 y su primer protagónico llegó con Suprema Ley 1936, según recuentos biográficos, en una etapa donde sus hermanos ya eran conocidos y él tuvo que abrirse paso a pulso. Y quizá por eso, dicen los pasillos, no los créditos, aprendió a mirar el talento ajeno como se mira una amenaza, con calma y con filo. Porque lo que viene no es un patriarca ni un maestro, es un galán que vivía como si la cámara nunca se apagara, y cuyo orgullo convertía cualquier convivencia en un campo minado. Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba no era solo un galán, era un misterio con voz grave, un hombre que parecía vivir en modo escena, aun cuando ya no había cámara enfrente. Y ahí nace la inquietud. Cuando alguien convierte el glamour en armadura, ¿qué queda para los demás, cercanía o distancia? Su nombre real fue Arturo García Rodríguez. Nació en Mérida, Yucatán, el 19 de mayo de 1908, y murió el 3 de noviembre de 1973 en la Ciudad de México. Fuentes biográficas señalan que comenzó su vida profesional como periodista y que incluso llegó a ser subdirector de la agencia United Press en Santiago de Chile, antes de quedar atrapado por el imán de la pantalla. También se documenta que, al instalarse en Ciudad de México, trabajó como locutor en la XCW, como si su voz, antes que su rostro, hubiera sido la puerta de entrada al mito. Y luego llegó el cine, y llegaron los papeles que parecían hechos a su medida, personajes atormentados, elegantes, con un hilo de locura debajo de la corbata. Entre sus trabajos más recordados se menciona La diosa arrodillada 1947, En la palma de tu mano 1951 y el 1953, como 3 escalones de una misma escalera, deseo, control y abismo. Porque con de Córdoba el encanto no siempre era calidez, a veces era una forma de imponer silencio, sin decir una palabra. Y ahora sí, el siguiente nombre parece ligero, divertido, galán de risa, pero por dentro cargaba una pelea secreta con su propia imagen, como si odiara al personaje que lo hizo famoso. Mauricio Garcés. Mauricio Garcés parecía diseñado para el chiste fino, la ceja levantada y el traje perfecto, pero detrás de esa sonrisa había algo más frágil, la necesidad de controlar cómo lo miraban, como si el personaje lo protegiera del mundo. Porque hay galanes que seducen a los demás, y hay galanes que, en realidad, están seduciendo a la idea de sí mismos. Su nombre de nacimiento fue Mauricio Férez Yazbek. Nació el 16 de diciembre de 1926 en Tampico, Tamaulipas, y murió el 27 de febrero de 1989 en Ciudad de México.
Wikipedia y IMDb coinciden en que falleció por un paro cardíaco, y señalan que padecía enfisema pulmonar, asociado a su vida como fumador. Y aunque hoy se le recuerda como el eterno seductor, su filmografía también lo retrata como un tipo de comedia muy particular, el galán maduro, sofisticado, de alta sociedad, una figura que se volvió marca registrada. Entre sus películas más conocidas se encuentra Modisto de Señoras 1969, donde interpreta a De Maurice, un papel que se sostiene por el gesto, el ritmo y la máscara social. Y esa máscara, a veces pesa. Fuentes periodísticas recientes han señalado que el éxito de su personaje fue tan grande que parecía que nunca actuó, que siempre fue Mauricio Férez Yazbek, como si la frontera entre persona y personaje se hubiera vuelto peligrosa. Porque cuando ya no puede salir del papel, el aplauso se convierte en jaula. Pero no te relajes, el siguiente nombre no es jaula, es colmillo. Una figura de ambición y rivalidad, de pasillos donde un favor vale más que un talento, y donde una llamada puede cambiarte el destino. Antonio Badú. Antonio Badú no parecía un hombre, parecía un anuncio permanente de competencia, voz, porte, canción, y ese brillo de galán que en el cine de oro podía abrir puertas o despertar resentimientos. Porque en esa industria, cuando dos estrellas cantan fuerte, no siempre gana la mejor voz, a veces gana el ego que se niega a hacerse a un lado. Su nombre real fue Antonio Namnum Naes. Nació el 13 de agosto de 1914 en Real del Monte, Hidalgo, y murió el 29 de junio de 1993 en la Ciudad de México. Wikipedia lo registra como actor y cantante mexicano, de origen libanés, con una carrera que se extendió desde finales de los años 30 y se consolidó en plena época dorada. Debutó como actor en 1938 en Padre Mercader y alcanzó un estrellato temprano al protagonizar la Feria de las Flores 1943, como si el cine lo hubiera colocado rápido en el escaparate donde todos miran y pocos perdonan. En su filmografía aparecen títulos como La Mujer sin Alma 1944, Me he de comer esa tuna 1945 y Cantaclaro 1946. Y hay un dato que lo coloca, con precisión, en la mesa de los serios. Fue nominado al Ariel por Me he de comer esa tuna, coactuación masculina, y por Cantaclaro, mejor actor, según su ficha biográfica. Eso significa prestigio, pero también significa presión, comparación, y una pregunta que se instala como espina: ¿quién se queda con el lugar cuando el público solo quiere coronar a uno? Y aquí se abre la puerta peligrosa, porque el siguiente nombre no fue recordado solo por su atractivo o su fama, sino por un final de nota roja que convirtió al galán en titular, y al silencio del set en sospecha eterna. Ramón Gay. Ramón Gay tenía ese tipo de elegancia que no parece actuar, parece nacer con ella. Y por eso su final no solo dolió, asustó, porque fue la prueba de que, en el cine de oro, el peligro no siempre estaba en el guión, a veces te esperaba afuera, con el motor encendido y los celos cargados. Ramón Esteban García y Gay nació el 28 de noviembre de 1917 en la Ciudad de México y murió asesinado el 28 de mayo de 1960, también en la Ciudad de México. Según los recuentos biográficos, fue atacado a tiros por José Luis Paganoni, ex esposo de la actriz Evangelina Elizondo, cuando Gay conversaba con ella dentro de su automóvil afuera del domicilio de la actriz. Herido, fue trasladado al Hospital Rubén Leñero, donde falleció poco después. Las mismas fuentes describen el hecho como un crimen pasional motivado por celos, como si la nota roja hubiera decidido firmar el final de un galán que el público todavía quería ver vivo. Y lo más cruel es esto: mientras su vida se apagaba, su imagen seguía caminando por el cine, porque en 1957 había encabezado la trilogía de La momia azteca y sus secuelas, películas que con los años se volvieron de culto. Ahora la siguiente historia cambia el filo. No es un asesinato, es una mujer que conquistó un mundo entero, pero pagó con soledad y fama de difícil el precio de ser la primera en cruzar ciertas puertas. Katy Jurado. Katy Jurado fue el tipo de mujer que no pedía lugar, lo arrancaba con talento, con mirada y con una presencia que en México incomodaba, y en Hollywood fascinaba. Y cuando una actriz logra eso, el precio suele ser cruel, la confunden con su fuerza, la llaman difícil, y el respeto se vuelve distancia. Su nombre real fue María Cristina Estela Marcela Jurado García. Nació el 16 de enero de 1924 y murió el 5 de julio de 2002 en Cuernavaca, Morelos. Fue la primera actriz latinoamericana en ganar un Globo de Oro, por Ignon 1952, y también la primera en ser nominada al Oscar, Mejor Actriz de Reparto, por Broken Lance 1954. Ese dato no es solo una medalla, es una grieta, porque cruzar primero significa llegar a un sitio donde nadie te espera, y donde muchos quieren que falles. En México, su filmografía incluye trabajos como No matarás 1943 y El Bruto 1953, donde compartió créditos con Pedro Armendáriz y Andrés Soler, antes de consolidar su salto internacional. Y su final, lejos del glamour, fue íntimo y físico.
Hacia el cierre de su vida padecía enfermedades del corazón y los pulmones y falleció por insuficiencia renal y enfermedad pulmonar, según su biografía. Como si la mujer que sostuvo el mundo con la mirada terminara perdiendo, poco a poco, el aire. Y lo que viene ahora no es una pionera, es un hombre del lado gracioso del cine, uno que parecía inofensivo, hasta que alguien se atrevía a robarle una carcajada. Raúl Chato Padilla. Lo llamaban Chato, y ese apodo sonaba a comedia ligera, a hombre inofensivo, a risa fácil, pero hay nombres que el público mete en una misma caja: cine de oro, televisión clásica, época dorada, y allí, en esa confusión, nacen historias que se repiten como si fueran verdad. Aquí conviene afinar la lupa. El Chato Padilla más documentado es Raúl Padilla García, actor mexicano recordado sobre todo por su trabajo en televisión. Según su ficha biográfica, nació en Monterrey, Nuevo León, el 17 de junio de 1918, y murió en Ciudad de México el 3 de febrero de 1994. También se le reconoce por participar en el universo de Chespirito, destacando como Jaimito el Cartero en El Chavo del Ocho, entre otros personajes. Y por eso esta parte no es solo un nombre, es una advertencia narrativa, porque en estas historias, el mito se traga la precisión cuando nadie se detiene a comprobarla. Ahora sí, lo que viene es una figura distinta, con belleza afilada y fama de intriga en camerinos, una mujer de sonrisa perfecta que, dicen, podía arruinarte el destino sin despeinarse. Rosa de Castilla. Rosa de Castilla tenía una belleza que no pedía permiso. Entraba primero, y el resto del set entendía que la luz ya tenía dueña. Pero lo que pocos imaginan es que, detrás de esa sonrisa perfecta, su carrera también cargaría un golpe silencioso, uno de esos escándalos que no solo manchan titulares, también cierran puertas. Su nombre real fue María Victoria Ledesma Cuevas. Nació el 30 de mayo de 1932 en Encarnación de Díaz, Jalisco, y murió el 1 de agosto de 2022 en Ciudad de México. Fue actriz y cantante mexicana, con una filmografía amplia dentro del cine popular de los años 50 y 60, y se le recuerda por títulos como Los Tres Alegres Compadres 1952, Rumba Caliente 1952 y Tal para Cual 1953. El Universal reportó que, tras años lejos de los reflectores, vivía en la casa del actor al momento de su fallecimiento, como si su última residencia hubiera sido un camerino final, pero sin aplauso. Y aquí viene la herida. Infobae relató que su trayectoria se vio afectada por un escándalo ligado a la forma en que quiso presentarse en un show, y que eso detonó críticas que golpearon su continuidad en la industria. Porque en el cine de oro, a veces, no te castigaban por actuar mal, te castigaban por atreverte a existir con demasiada libertad. Pero espera, el siguiente nombre no cayó por escándalo ni por censura moral, cayó por su propio temperamento, el tipo de carácter que convierte un rodaje en pesadilla aun cuando la cámara está apagada. Víctor Parra. Víctor Parra no era el villano por accidente, era el tipo de rostro que entraba en escena y, sin decir nada, ya había dictado sentencia. Y lo más inquietante de los villanos verdaderos es esto: a veces no necesitas que griten, basta con que todos sepan que pueden hacerlo. Su nombre completo fue Víctor Parra Reyes, nació el 10 de enero de 1920 en Tula de Allende, Hidalgo, y murió el 20 de febrero de 1994 en la Ciudad de México. Las fuentes lo describen como un actor de la época de oro recordado, precisamente, por papeles de villano, y esa marca lo persiguió como sombra fiel. Según su biografía, falleció a causa de un infarto agudo al miocardio, un final seco, inmediato, como si la vida también le hubiera dado un corte sin aviso. Su carrera no fue larguísima, pero sí intensa. Se menciona que empezó a abrirse paso desde mediados de los 40 y que su consolidación llegó con personajes cada vez más duros. Entre sus papeles más citados está El Suavecito, personaje que se volvió tan recordado que incluso tuvo una película centrada en él, El Suavecito 1951. Y lo más importante, ganó 3 premios Ariel, un dato que confirma que el gremio no solo lo temía en pantalla, también lo respetaba como actor. Pero aquí viene el filo narrativo. Cuando alguien domina también la maldad, siempre queda una pregunta incómoda flotando en el foro: ¿cuánto de ese control era actuación, y cuánto era carácter? Porque el siguiente nombre en esta lista no interpretaba dureza, la llevaba puesta como uniforme, y su sola presencia podía convertir una filmación en un campo minado. David Reynoso. A veces, el lado oscuro no entra gritando, entra con autoridad, con colmillo, con esa costumbre de mandar que se aprende cuando un hombre pasa media vida rodeado de sets y obediencias. Y aquí hay que decirlo con precisión, porque el nombre se confunde mucho. No es David Reynoso, el comediante ecuatoriano, sino David Reynoso Flores, actor mexicano. David Reynoso nació el 29 de enero de 1926 en Aguascalientes y murió el 9 de junio de 1994 en Ciudad de México, a causa de cáncer de garganta. Participó en más de 170 películas y programas,
y su carrera lo llevó de reparto a protagónicos, con un momento clave en Viento Negro 1964, que también es citado como su primer protagónico. Y lo más revelador no está solo en la filmografía. Fue secretario general de la ANDA entre 1977 y 1984, y también fue diputado federal, señales claras de que no solo era actor, también era poder dentro del gremio. En el cine compartió créditos en producciones grandes como La Cucaracha 1958, al lado de figuras como María Félix, Dolores del Río y Pedro Armendáriz, como si su nombre estuviera siempre cerca del núcleo duro de la industria. Y cuando alguien vive así, entre reflectores, sindicato y política, la pregunta se vuelve inevitable: ¿cuántos lo trataban con cariño y cuántos con cálculo? Pero no te vayas, lo que sigue ya no es poder institucional, es el tipo de fama que se esconde en los pasillos, esa que la gente dice en susurros cuando cree que nadie está grabando. María Félix. María Félix no entraba a una escena, entraba a un reino, y el reino se ordenaba solo, porque hay divas que piden trato especial, y hay otras que hacen que el mundo asuma, sin discutir, que lo especial es lo mínimo. María de los Ángeles Félix Guereña nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, y murió el 8 de abril de 2002 en Ciudad de México. Fue conocida como La Doña y también como María Bonita, apodos que la convirtieron en una institución más que en una actriz. La prensa ha explicado que el sobrenombre de La Doña se popularizó a partir de su papel en Doña Bárbara 1943, dirigida por Fernando de Fuentes, y que muchos vieron similitudes entre el carácter del personaje y el aura de la propia María Félix. Su filmografía incluye Doña Bárbara 1943 y también Enamorada 1946, cinta dirigida por Emilio "El Indio" Fernández y protagonizada por ella junto a Pedro Armendáriz. Y ahí está lo más peligroso de los mitos. Cuando una mujer se vuelve símbolo, ya nadie la mira como compañera, la miran como destino, a veces la admiran, a veces la temen, y casi siempre, se callan. Y ahora viene el golpe final, porque después de tantos nombres, queda una pregunta que no se resuelve con chisme, sino con memoria. ¿Cuántas carreras se apagaron solo por estar cerca de un ego demasiado grande? En la época de oro del cine mexicano, ese periodo que muchas fuentes sitúan entre 1936 y 1956, se fabricaron ídolos con la misma materia con la que se fabrican los sueños: luz, música y promesas de eternidad. Pero también se fabricaron silencios, los del técnico que baja la mirada, los de la actriz que aprende a sonreír aunque por dentro esté contando los segundos para terminar la jornada, los del extra que entiende que su nombre no pesa nada frente a un apellido intocable. Lo más triste es que el público veía héroes, y el gremio, a veces, veía tempestades. Y aún así, nada de esto borra el talento, lo vuelve más humano, más contradictorio, más real, porque el arte puede ser hermoso incluso cuando quien lo hace no sabe serlo. Si esta historia te dejó un nudo en el pecho, dale like, ayuda a que sigamos contando lo que el tiempo quiso borrar sin convertirlo en morbo, sino en memoria. Y si creciste con estas películas, comenta, ¿qué nombre te sorprendió más? ¿Y cuál crees que la historia ha sido más injusta en juzgar? Suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita si quieres seguir entrando a este cuarto en penumbra donde las leyendas no se destruyen, se entienden.